Bueno, hemos llegado a la edad persa, la cual es datada desde el 539 al año 332 de la era pasada. Para el estudio de esta edad utilizaremos fuentes importantes como lo es Heródoto, un historiador griego que se ganó el apodo del padre de la historia. Bíblicamente utilizaremos los libros de Esdras y Nehemías. Y aunque estos son de menos peso histórico, aún así nos pueden brindar información muy importante. También tenemos los escritos de Flavio Josefo, aunque estos fueron escritos muchos años después, algo que es importante tener en cuenta. Tenemos también la narrativa del libro de Esther, la cual, aunque sea una historia ficticia, utiliza componentes históricos en la narrativa. Por ejemplo, los nombres judíos utilizados para esta época en la comunidad de Babel, o la descripción del palacio persa, la cual encaja con los hallazgos arqueológicos de este. También tenemos las tablillas de Al-Yehudu, las cuales ya nombramos en un video anterior y nos narran cómo era la vida cotidiana de los judíos para la edad babilónica y persa. Y por último, el papiro de Samaria, el cual contiene en su narrativa cómo era la vida de los judíos que quedaron en Judá después del exilio babilónico. Ahora voy a nombrar una lista de los reyes persas de interés que son relevantes para el estudio de esta zona. Comenzamos con Ciro II, el Grande, el cual gobernó desde el 558 al 530 antes de esta era. Darío I, que fue el que permitió la construcción del segundo templo, y gobernó desde el 522 al 486 antes de esta era. Para que sepan, el inicio de la construcción del segundo templo es datado para el 516 antes de esta era. Jerjes I, este sería el personaje histórico que encaja en la narrativa del libro de Esther, el cual gobernó entre el 485 y el 465 antes de esta era. Artajes I, en los días de este rey, Esdras y Nehemías regresarían a Judá y gobernó entre el 465 al 425 antes de esta era. Y aclaro, Esdras y Nehemías no regresaron juntos ni tampoco en el mismo año. Darío III, este sería el rey persa para los días de Alejandro el Grande. El funcionamiento del imperio persa era por medio de unidades administrativas. En sí, el imperio estaba dividido en 20 distritos, los cuales eran subdivididos en unidades administrativas mucho más pequeñas. Dentro de estos distritos encontramos el distrito de Judá, el cual comprendía de norte a sur desde la ciudad de Betel a la ciudad de Bet-Sur, y de este a oeste desde la ciudad de Jericó a la ciudad de Gezer. Al norte se encontraba ubicado el distrito samaritano y al sur el distrito edumeo. Los fenicios lograron firmar un tratado comercial con los persas. En este tratado, los fenicios recibían las ciudades costeras y a cambio los persas recibían el uso de sus embarcaciones, ya que los persas no disponían de barcos propios. Para la época sabemos que el distrito de Judá gozaba de una gran autonomía. Prueba de esto es que el distrito tenía el permiso de forjar sus propias monedas, algo que no todos los distritos podían hacer. A diferencia de la época babilónica, encontramos en la zona edificaciones persas, o más bien sus restos, principalmente en ciudades costeras. En cualquier imperio podemos ver que estos suelen invertir en la economía, y los persas no eran diferentes. En localidades como Naharia, Tel Aco, Tel Chikmona, Tel Dor y Ashkelon, estos construyeron edificaciones, llamando mucho la atención un cementerio canino que fue encontrada en esta última. Y sí, escucharon bien, un cementerio canino que fue hallado en las excavaciones de Tel Ashkelon, uno muy similar al que fue encontrado en su época en la zona G en Jerusalén, aunque sigue siendo un misterio por qué los persas tenían cementerios caninos. Así de que si tienes una hipótesis que deseas compartir, la leo en los comentarios. Durante las excavaciones de la ciudad de Lachish se encontró un podio que es datado para la época del primer templo. Lo más seguro es que durante la época del reino de Judá estuviese sobre este un palacio. Pero sorpresa, lo que se halló fue un palacio persa, es decir que la estructura fue reutilizada posteriormente. También hay una muralla que se halló en Jerusalén que algunos investigadores suelen datar para esta época, pero es algo que académicamente sigue en discusión. En Ramat Rachel también encontramos una fortificación persa sobre la estructura de un antiguo palacio del reino de Judá. Y ahora que sabemos cómo era el panorama político de la zona, ¿qué sabemos de la parte social? Si analizamos la declaración de Ciro del 532 antes de esta era, podemos ver que en el imperio persa todos los pueblos tenían libertad religiosa y podían gozar de cierta autonomía hasta cierto punto. Esta declaración se halla hoy en día en el Museo Británico,
pero hay una copia de esta en el Museo de la Torre de David ubicado en Jerusalén. También podemos analizar el rollo de Ciro, en el cual está narrado la construcción del Templo de Babel y también un poco sobre los distintos pueblos que conformaban el imperio, aunque no se encuentran todos los pueblos. El primer retorno de los judíos de Babel a Judá sucede después de esta declaración anteriormente nombrada. En este, un promedio de 40.000 judíos regresan a Judá. Estos 40.000 judíos fueron dirigidos por Zorobabel, el cual pertenecía a la casa de David. También por Sheshbatzar Nasí, y resalto, el título Nasí es un título de gobierno, el cual nos indica que existe una importancia política y social en este personaje. Y por último, Yeshua ben Yosdaq Cohen, y como el título Cohen indica, pertenece a la tribu de Leví y era uno de los sacerdotes de Judá. Y aclaro nuevamente, como lo he hecho en los anteriores videos, el primer retorno de los judíos de Babel a Judá no fue una totalidad de todos los judíos de Babel. Existieron muchas personas que ya habían creado una vida en Babel y no estaban simplemente dispuestas a dejarla, lo cual nos indica que la calidad de vida que tenían estos en Babel tampoco era desagradable. Cuando Zorobabel llega a Jerusalén, lo primero que se reconstruye es el altar, es decir, regresar el culto a él lo más rápido posible. La narrativa bíblica nos comenta que durante el proceso en el cual los judíos se disponían a construir el segundo templo, personas externas al pueblo piden participar en esta construcción. Y esto abre una pregunta. ¿Podrían ser estas personas los samaritanos? Es lo más probable. La narrativa prosigue que los judíos se niegan a que estos participen en la construcción del segundo templo. Cuando los judíos comienzan con los permisos de construcción, y no olvidemos que estamos hablando de una Judá que se encuentra aún bajo el imperio persa, estas personas externas al pueblo acusaron a los judíos con los persas, señalando que esta construcción era una clara señal de traición. Esto atrasó el proyecto de la construcción del segundo templo unos cuantos años, hasta la llegada del profeta Hagai, el cual impulsa al pueblo a retomar el proyecto, comenzando así la construcción del segundo templo para el año 516 antes de esta era. Y ahora, ¿por qué dije que estas personas extrañas al pueblo podrían ser los samaritanos? Bueno, analicemos. Para que estos deseen participar en la construcción del templo judío, deben tener algún interés religioso, que quiere decir que estamos hablando de una similitud de creencias. Recordemos que los samaritanos son uno de los remanentes del reino de Israel. Por un lado, esta es la manera en la cual ellos mismos se perciben. Mientras para los judíos, los samaritanos eran los que sobrevivieron al reino de Israel, que se habían mezclado con muchos otros pueblos paganos de origen asirio, los cuales se habían convertido solamente por el miedo a los leones de la zona, algo que les había comentado anteriormente. Esto explica el interés en participar en la construcción del templo y también el porqué del rechazo judío. Durante los próximos años veremos que poco a poco comienzan a regresar otros judíos desde la ciudad de Babel. Entre estos, Esdras en el año 457 y Nehemías en el año del 444 antes de esta era. Esto para los días del rey Artajes I. En el caso de Esdras vemos a un Cohen con intereses de crear reformas en las prácticas religiosas judías. Y en el caso de Nehemías, un judío que viene a representar los intereses del imperio persa, y el cual llegaría con una gran fuerza militar. Estos dos personajes serían muy importantes, ya que serían los responsables de la construcción de la muralla de Jerusalén. También de una reforma religiosa, la cual permitiría el estudio de la Torá para todo el pueblo, y no solamente entre unos círculos de la clase social alta. Esta última reforma evolucionaría con el tiempo y llegaría a nuestros días como lo que conocemos como la actual lectura de la Torá dentro de la sinagoga. Encontramos también que hay un renovamiento de la fiesta de Sukkot. Esto abre la pregunta, si estamos hablando de una modificación de la fiesta de Sukkot, o si es el caso de que anteriormente no se celebraba la fiesta de Sukkot, por alguna u otra razón. En el templo se firmaría la Amaná, un contrato simbólico entre Dios y el pueblo. Digo simbólico porque Dios no bajó físicamente y firmó el contrato. El impuesto al templo se retoma, pero ya no era medio shekel, ahora sería de 1/3 de shekel. Esto nos habla que la situación económica en Judá estaba bien, pero no mejor de lo que estuvo durante el reino de Judá. Encontramos también en la narrativa bíblica que la muralla que se construye en Jerusalén se construye en 52 días. Y aunque no esté escrito, probablemente estemos hablando
hablando solamente de la reconstrucción de la muralla de lo que conocemos hoy en día como la zona de la ciudad de David. Y también es lo que refleja la arqueología hasta el momento. También encontramos que para esta época se crea la Knesset Agdolá, es decir, el Gran Parlamento. Este se conformaría por 120 personas. Lo curioso es que el número sea par, ya que esto daría a que se pudiese presentar la ocasión en que una votación terminara en empate. Y un dato curioso, el actual Parlamento israelí funciona de la misma manera, es decir, también es conformado por 120 personas. Para el siguiente video hablaremos de la edad helena, es decir, la griega. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para pertenecer a esta comunidad que se divierte estudiando.